Buenas a todos, en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la automatización de viviendas, lo que comúnmente se conoce con el nombre de domótica. ¿Vale? Estudiaremos qué es una instalación domótica, qué áreas de aplicación tiene, qué redes componen una instalación domótica, qué es una pasarela residencial y, por último, de qué hablamos cuando hablamos del hogar digital. Los avances de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, junto al aumento de las necesidades de los usuarios actuales, pues la gente ya quiere mayor seguridad, la gente quiere gestionar las cosas remotamente, la gente quiere ahorrar, la gente quiere tener el control de su instalación, ha hecho que la domótica aparezca con gran fuerza estos últimos años. ¿Vale? En 1992 se crea en Barcelona la CEDOM, que es la asociación que intenta impulsar la domótica, el desarrollo de la domótica aquí en España. ¿Pero qué entendemos por domótica? Pues domótica viene de la palabra domo, que significa casa, y la palabra tica, que significa automatización. Así que la RAE define la domótica como el conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que esta descripción se queda un poco corta porque no solo es automatizar una vivienda, ¿vale? Sino que también es aportar la seguridad, aportar el ahorro energético, aportar la confort y aportar la comunicación. Por lo tanto, siempre que hablemos de domótica tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagamos tiene que servir para estas cuatro cosas, para la seguridad, para el ahorro, para el confort y para la comunicación. En resumen, una vivienda domótica es aquella que permite una mayor calidad de vida usando la tecnología, ofreciendo un aumento del bienestar y de la seguridad de los usuarios y una racionalización de los consumos energéticos. ¿Vale? La inmótica es el uso de estas tecnologías, automatizar, pero en lugar de automatizar una vivienda, lo que vamos a automatizar es un edificio del sector terciario. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros automatizamos una casa, hablamos de domótica, sin embargo, si automatizamos un hospital, si automatizamos una biblioteca o un colegio, pues ya estamos hablando del sector terciario de inmótica. ¿Qué normativas rigen la automatización de viviendas? Pues si nosotros tenemos que realizar una casa domótica, una vivienda domótica o inmótica, tendremos que tener en cuenta diferentes reglamentos, ¿vale? Como es una instalación que lleva electricidad, pues tendremos que estar sujetos al reglamento electrotécnico de baja tensión. En su instrucción técnica complementaria de baja tensión 03, 04 y 51 habla de todo lo referente a la domótica. También tendremos que tener en cuenta el código técnico de la edificación, sobre todo con el tema de la calefacción, etcétera, etcétera. El reglamento de las ICTs, ya que las comunicaciones que van dentro de la domótica pues van a ir por la instalación de ICTs, instalaciones comunes de telecomunicaciones, que veis en otras asignaturas. También tendremos que tener en cuenta el reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, ya que vamos a poder controlar con electroválvulas el suministro de gas, tener alarmas de incendio, etcétera. Y el reglamento de seguridad privada, ya que si nosotros detectamos a través de la domótica una intrusión, pues tendremos que llamar a nuestros sistemas de control de alarma para que avisen a la policía. ¿Vale? Así que toda esta normativa es la que vamos a tener en cuenta a la hora de realizar una instalación domótica. Importante, cuando nosotros realizamos la domótica, lo que hacemos es buscar ciertos beneficios, como hemos dicho antes, ¿vale? Buscamos confort, seguridad, gestión energética y comunicaciones. Así que la domótica nos tiene que traer ahorro, aunque sea una inversión en un tiempo más o menos razonable, pues tenemos que ahorrar, ya que si somos capaces de gestionar la iluminación, somos capaces de gestionar la calefacción, somos capaces de gestionar los diferentes gastos que tenemos en nuestra instalación, seremos capaces de, aún haciendo la inversión inicial, una vez amortizada, pues ahorrar. La instalación domótica tiene que ser cómoda, tiene que ser fácil de usar. El usuario final no tiene que saber muy bien qué es lo que tiene instalado porque tiene que ser capaz de utilizarlo de una manera muy sencilla, ¿vale? Utilizando un mando a distancia, utilizando el móvil o incluso utilizando comandos de voz. Tiene que ser confortable, ¿vale? Tiene que servir para hacernos la vida más fácil, abriéndonos las persianas, cerrándonos las persianas, recogiéndonos los toldos, regando, etc. Tiene que ser segura, ¿vale? Nos tiene que dar seguridad. Para eso tenemos el control de intrusión, la gestión de alarmas, etcétera.
y además nos tiene que permitir acceder a diferentes servicios, ¿vale? La domótica nos tiene que permitir acceder a Internet, nos tiene que permitir ver la televisión, acceder a los diferentes dispositivos multimedia que nosotros tengamos contratado, etcétera. ¿Vale? Así que los beneficios los tenemos claros y aquí también nos ponía un poco las características de una instalación domótica. Una instalación domótica tiene que ser fácil de usar. Lo que comentaba antes, si una instalación domótica está dando averías cada 2 por 3 o el usuario es incapaz de cambiar parámetros, pues no es una instalación domótica fácil de usar. La gente no va a querer tenerla en casa. Una instalación domótica tiene que ser flexible, lo que quiere decir que tiene que ser fácilmente ampliable. Nosotros instalamos una instalación domótica con unos puntos de luz y si queremos instalar otro punto de luz, pues tenemos que hacerlo de una manera sencilla. Y tiene que tener interconectividad, lo que quiere decir que, como luego veremos, existen diferentes redes dentro de la instalación y que vamos a tener que ser capaces de interconectar diferentes redes entre sí, ¿vale? Podemos tener una instalación domótica utilizando un sistema, otra instalación domótica, otra parte utilizando otro sistema, o comunicar nuestra red eléctrica con nuestra red de telecomunicaciones, y todo ello lo haremos utilizando diferentes redes, ¿vale? Así que una instalación domótica, aparte de fácil de usar y flexible, tiene que tener interconectividad. Vale, como hemos visto antes, las áreas de aplicación son 4: seguridad, confort, gestión de la energía y de las comunicaciones. Pues vamos a ir viendo un poco qué es lo que nos ofrece cada una de estas aplicaciones o cada una de estas áreas de aplicación, ¿vale? Por ejemplo, con la gestión de seguridad es la encargada de la seguridad personal, patrimonial, técnica de los usuarios de la vivienda y el edificio. Detecta un evento que hay que proteger, genera una alarma y realiza una actuación sobre las instalaciones en las que se está produciendo el evento, ¿vale? Así que la gestión de seguridad va a detectar a través de diferentes detectores que ha sucedido un evento y va a actuar en la instalación para corregir ese evento e informar de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, control de intrusión y videovigilancia. Pues nosotros tendremos determinados detectores perimetrales, si nosotros estamos viviendo en una casa con jardín, por ejemplo. Utilizaremos también detectores en ventanas, detectores en puertas, cámaras de vigilancia para ver lo que está sucediendo, etcétera. ¿Vale? También podemos tener como sistema de seguridad la gestión de alarmas técnicas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una fuga de agua o tenemos una fuga de gas o tenemos un incendio, la instalación domótica tiene que ser capaz de detectar, de informar y de actuar sobre ella, ¿vale? Imaginaros que hay un escape de gas, pues lo detecta la instalación domótica, el detector de gas, y el detector de gas, aparte de informarnos, utilizando diferentes sistemas de alarma o incluso mandándonos un mensaje al móvil o una llamada, pues tiene que ser capaz de actuar en las electroválvulas que nos suministran ese servicio, ¿vale? También podemos utilizar como gestión de seguridad el control de accesos y de presencia, ¿vale? El control de accesos pues, nos va a permitir desde ver el videoportero en nuestra televisión a poder grabar si alguien ha llamado al timbre o incluso saber si hay alguien que está esperando en los alrededores, ¿vale? Y los detectores de presencia pues también van a controlar qué personas están en el hogar. Para ello podemos utilizar diferentes técnicas como ver si está conectado su móvil a la wifi de la casa o a través de dispositivos Bluetooth, etc. Actualmente, una de las aplicaciones que también se está utilizando mucho en seguridad son las alarmas médicas. Muchos de vosotros habréis visto que la Cruz Roja, por ejemplo, da ciertos botones a las personas mayores para si tienen un accidente, presionan el botón y te llaman. Pues algo muy similar podemos hacer con la gestión de seguridad en una vivienda domótica, ¿vale? En el momento en el que alguien se encuentra mal, a través de un botón o a través de comandos de voz, pues realizar una llamada bien a familiares o bien al centro médico para que nos puedan atender. Y una de las cosas que más se utiliza para la seguridad de una vivienda es la simulación de presencia, ¿vale? La misión está clara, simular que hay alguien en casa cuando no está. Por ejemplo, podemos decir que una luz se encienda de 8 a 9 o que se encienda la luz del pasillo o que se ponga incluso el sistema de riego o la televisión. Simular que hay alguien en casa aunque no haya nadie encendiendo esa luz o viendo esa televisión. Otra de las aplicaciones de la domótica es la gestión del confort. Nosotros necesitamos, y mucha gente instala la domótica para que su casa sea más habitable y que le dé mayor calidad de vida, ¿vale?
Entonces, lo que vamos a hacer es automatizar aquellas tareas que requieren tiempo y que se pueden hacer automáticamente. Por ejemplo, subir las persianas por la mañana, bajar las persianas por la noche, regar, eh, controlar la calefacción, etcétera, ¿vale? Entonces aquí vemos un poco que entre las aplicaciones más destacadas está la automatización de persianas y toldos, ¿vale? Pues vamos a automatizar las persianas para que se suban por la mañana a través de una programación horaria y que se bajen por la tarde. O vamos a recoger el toldo cuando esté lloviendo o cuando haya mucho viento, ¿vale? Tendremos un pluviómetro que detecta la lluvia o un anemómetro que detecta la velocidad del viento que nos va a permitir recoger automáticamente ese toldo para que no se rompa con el viento o se lastime con la lluvia. ¿Vale? Por ejemplo, también tenemos como control del confort el control de la iluminación del hogar. ¿Vale? Muchas aplicaciones consisten en decir pon luz para ver la tele. Y, por ejemplo, Google, Siri o Alexa controlan las bombillas que nosotros tenemos instaladas para que se atenúen, no se atenúen, se iluminen más o menos. Incluso podemos tener sensores de iluminación que regulen la iluminación a un nivel deseado o que controle las farolas que tenemos instaladas en el jardín, etcétera. El control de la climatización está claro. Nosotros podemos tener sensores de temperatura en cada una de las habitaciones, por ejemplo, y sensores de humedad, y controlar cada estancia, cada radiador o cada suelo radiante de nuestra instalación para que tener la temperatura óptima en cada una de las habitaciones. Y el control de riego, por ejemplo, de manera automática. En vez de tener que encender nosotros el riego, pues una de las primeras aplicaciones que surgió fue el control de riego automático, ¿vale? Yo tengo un pluviómetro que detecta lluvia y si no ha llovido, por ejemplo, y estamos entre las 8 y las 9, pues que se enciendan la electroválvula que alimenta los aspersores que riega nuestro jardín. También hemos hablado de la gestión de la energía, ¿vale? La gestión de la energía es importantísimo porque es lo que nos va a permitir ahorrar, aunque hagamos la inversión inicial en todo el sistema domótico, que puede ser una inversión bastante cara y a veces parece innecesaria, ¿vale? Por ejemplo, podremos administrar de manera inteligente la iluminación, la climatización, el agua caliente, el riego, etcétera, consiguiendo una mayor adaptación de estos gastos a las tarifas que tengamos contratadas, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener que se encienda la calefacción o que carguen los acumuladores en ciertas horas o podemos regular, por ejemplo, si hay un consumo excesivo de potencia, ver si me estoy pasando de potencia y en vez de que me cargue la compañía un suplemento, pues dividir las cargas en diferentes tramos horarios, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos programación y zonificación de la climatización y de la iluminación. Pues podemos decir que a partir de las 10 haya 15 grados y entre las 8 y las 10 pues haya 22 grados. Eso se puede hacer de manera fácil. O gestión de tarifas. Si nosotros tenemos diferentes tarifas, pues vamos a ver qué tarifa nos conviene más o cuándo nos conviene más utilizar la calefacción o utilizar la secadora. Y luego racionalización de las cargas, como decía, para no pasarnos de potencia, pues podemos decir cuándo se enciende una cosa, cuándo se enciende otra, o en el caso de que nos estemos pasando, pues quitar cargas que no sean prioritarias, como por ejemplo la luz de las farolas del jardín, etc. Y por último, como gestión de una instalación domótica, es la gestión de las comunicaciones. Proporciona la conexión de los equipos de ocio y los sistemas de control de la vivienda con el exterior y viceversa. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de gestionar toda nuestra instalación domótica desde fuera, utilizando el móvil, utilizando internet, utilizando un ordenador, una tablet, y también nosotros desde dentro de la casa tenemos que ser capaces de acceder a los servicios externos como internet, televisión de pago, etcétera, ¿vale? Entre las aplicaciones, pues aquí os ponía 3. Telecontrol vía internet, ¿vale? Controlar lo que está sucediendo en mi casa en todo momento, pues visualizándolo en el portátil, visualizándolo en la tablet o en el móvil. Incluso podemos ver las cámaras que tengamos instaladas para ver qué es lo que está sucediendo en tiempo real en nuestra instalación y hablar con la cámara para ver un poco qué es lo que está sucediendo. El telecontrol telefónico, ¿vale? Accediendo y cambiando, por ejemplo, el horario o la climatización utilizando el móvil y la transmisión de alarmas que nos van a permitir, pues, que en el caso de que suceda un evento, una inundación o un detector de presencia, pues informarnos aunque no estemos dentro de la vivienda.
Vale, entonces hemos visto un poco las cuatro grandes brazos que tiene la domótica: el confort, la seguridad, el ahorro y las comunicaciones. Y para hacer todo esto, pues necesitamos interconectar diferentes aparatos. Para interconectar esos aparatos necesitamos realizar la instalación y la utilización de diferentes redes domésticas. ¿Vale? Estas redes nos van a dar un soporte físico para alimentar y comunicar entre sí, pues, los diferentes equipos y sistemas que hay dentro de la vivienda, ¿vale? Incluso comunicarnos nosotros con ellos. Para ello existen como cuatro subredes: la red eléctrica, que nos va a dar el suministro de energía eléctrica, alimentando los circuitos de control y suministrando energía a los receptores, pues a las bombillas, a los motores que tengamos instalados. La red domótica, ¿vale? Que va a ser la encargada de integrar todos estos equipos, tanto los sensores como los actuadores, y permitir que ellos hablen entre sí. La red de voz y datos, pues para tener teléfono y para tener internet. Y la red de entretenimiento, que puede ser pues, las señales de televisión, de audio y de vídeo. ¿Vale? Por eso decíamos que la domótica y las ICT, las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, tienen mucho que ver, ¿vale? Porque como podemos ver, necesitamos de ellas para realizar una buena instalación domótica. Cuando nosotros hablamos de redes de dentro de la casa, no nos tenemos que olvidar que esas redes tienen que conectar con el exterior. Para conectar con el exterior necesitamos una pasarela residencial, ¿vale? Es lo que nos permite comunicarnos con el exterior, pues a todas las redes que hay dentro de la vivienda. Esa red de telecomunicación, esa en red que nosotros hemos formado utilizando diferentes buses, como puede ser X10 o KNX, etcétera, tienen que ser capaces de conectarse a una pasarela residencial, que generalmente después va conectada a un router y nos da acceso a Internet a través del proveedor de servicios de Internet, ¿vale? Así que es importante tener esa pasarela que nos permita conectarnos con el exterior. Muchas veces cuando hablamos de domótica hablamos también de hogar digital, ¿vale? Se define hogar digital como aquel hogar que dispone de red de banda ancha, pues a través de ADSL, a través de fibra óptica, red de voz y datos a través de las IDTs, una red multimedia, una red domótica y una pasarela residencial que permita conectar todas esas redes, ¿vale? En un hogar digital los usuarios pueden acceder a Internet en cualquier punto de la vivienda. A medida que avanza la tecnología, pues puede ir aumentando la complejidad de las funciones del hogar. Hasta hace poco era impensable tener los precios que tenemos en cámaras de videovigilancia o en sistemas de control domótico. Además, tenemos que ser capaces de tener diferentes interfaces que nos permitan comunicar o interactuar con ese hogar digital, ¿vale? Y para ello pues podemos tener desde teléfonos móviles, pantallas táctiles, televisiones, smartphones, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de Introducción a la Domótica, en el que hemos estado viendo un poco qué es la domótica, qué beneficios aporta la domótica a la vida del usuario final, qué características tiene que tener una instalación domótica, y recordamos que tiene que ser una instalación que nos preste confort, que nos preste seguridad, que nos preste ahorro energético y que nos permita comunicarnos con el exterior. Y un poco hemos hablado de que es una pasarela residencial que nos permite conectarnos con el exterior y que se considera un hogar digital. En próximos capítulos veremos un poco más acerca de cómo implementar una casa domótica en nuestras instalaciones.